Bien, la sala, para dar respuesta a la situación que había motivado con anterioridad el receso que se ha convertido en suspensión, quiere simplemente indicar que después de una deliberación de todos sus integrantes y por unanimidad, entiende que el hecho concreto de que esta pregunta, o mejor dicho, que este testigo, el señor Trapero, haya sido propuesto exclusivamente por la acusación popular, sitúa tanto al Ministerio Fiscal como a la Abogacía del Estado en los mismos límites que se derivan de la interpretación que venimos haciendo y que, por otra parte, es constante en la jurisprudencia de esta sala del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, la pregunta que se quiso introducir por el Ministerio Fiscal sobre aspectos relacionados con la reunión que tuvo el señor Trapero o las dos reuniones a las que asistió, se considera que son preguntas que desbordan los límites de, del desarrollo de la prueba testifical tal y como han sido planteada esta prueba por quien disponía de ella, que era la acusación popular. En consecuencia, el Ministerio Público puede seguir con el interrogatorio, pero prescindiendo de la pregunta que quería formular al señor Trapero. Sí, con la venia, señor, tomo la palabra con la venia de este tribunal para formular en nombre de la representación del Ministerio Público nuestra protesta. Sin duda. Por la resolución tomada por la sala en este aspecto. Considera el Ministerio Público que no es un testigo de la defensa, en el que sí efectivamente hay que acotar claramente el ámbito de declaración. Sí, pero, señor Zaragoza, esto lo hemos planteado ya con anterioridad, ha intentado ser argumentado por las defensas y la respuesta para el Ministerio Fiscal es exactamente la misma que dimos en su momento para las defensas. Es el mecanismo de desarrollo del interrogatorio de los testigos conforme establece el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con independencia de la práctica procesal que se realice en otros juzgados, en otras audiencias, sencillamente, y por supuesto su protesta, claro, es que constará, sin ninguna duda, constará. Como podía ser la decisión de la sala, que es la que tiene la resolución de estos asuntos, simplemente quería dejar constancia de nuestra protesta sin duda. El hecho de que se queda pues está grabado. Testigo de cargo, testigo de la acusación, y que los hechos están incluidos en el escrito de la acusación. Bien. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Adelante. Más preguntas. Señor Trapero, usted recuerda haber remitido al señor Ford con fecha 29 de septiembre un informe elaborado por la Comisaría General de Información sobre posibles escenarios en relación con la celebración del 1 de octubre. Sí. ¿Recuerda este informe? No para narrárselo, digamos, pero sí tengo presente ese informe. Bien. Ese informe le fue a su vez enviado a usted por el señor Castelví o el señor Justo Medrano. No recuerdo quién de los dos, la Comisaría General de Información. Elaborado por la Comisaría General de Información. Efectivamente. En ese informe, ¿recuerda usted si se habla o se mencionan posibles reacciones del independentismo revolucionario o de las fuerzas soberanistas en relación con el cumplimiento del mandato judicial y con la posibilidad de que se produzcan una escalada de violencia a partir de ese momento, a partir del día 28 de septiembre, ante la previsible celebración de este referéndum ilegal? A ver, el informe dice lo que dice y eso no hay duda. Sí. Yo lo que recuerdo, no sé si iba tanto por los días previos, yo pienso que iba por si las actuaciones policiales, digamos, impedían pues que podía haber algún tipo de respuesta, o ante la actuación policial, pienso que iba por ahí, porque era su espíritu. Pero la literalidad... Que iba por la línea de que si hubiera una actuación policial para cumplir el mandato judicial, podía haber algún tipo de choques o enfrentamientos en los centros de votación. No con carácter generalizado, señoría, pero sí en algunos colegios, sí. Sí, en algunos colegios. ¿Qué razones había para valorar ese riesgo y para redactar el informe en estos términos? Pienso que eso corresponde a los especialistas, que son los que lo hicieron. Mi criterio, de lo que yo tuve conocimiento aquellos días, es que con carácter general, parecía, o la valoración que hacía la Comisaría General de Información, y creo que compartida, y la mía propia de sentido común, es que la gente haría un tipo de resistencia pasiva a lo que eran las actuaciones policiales, con carácter general, pero sí que indicaba
que había algunas zonas, y además eran conocidas, pues barrios donde están implantados pues grupos que tienen pues que habían participado en manifestaciones, en concentraciones que habían tenido un tono que había pasado de lo reivindicativo, especialmente contra la policía, y por tanto que en algunas zonas era previsible que hubiera esa resistencia activa, tuviese un tono, un punto más, no sé qué calificativo poner, pero que ya hubiese ido algo más allá de la resistencia pasiva. Bien, cuando se está refiriendo a grupos, ¿se está refiriendo a los CDRs? Yo no soy un especialista, señoría. Yo creo que no iba por ahí. Pienso que eran grupos, que habían tenido participación en otras manifestaciones, pero eso no me corresponde. Son los que están definidos en el informe. Sí, es que se lo digo porque precisamente lo que está definido en ese informe pues eso es lo que es vale. Que se habla de los CDRs. Eso es lo que vale. Comités de defensa del referéndum. Eso es lo que vale. Y se habla de que se podría provocar una escalada de violencia. Y se habla de prácticas combativas por parte de los CDRs y se habla de escenarios de conflicto, si las fuerzas de seguridad cumplen con su obligación, con el apoyo probable de gran parte de los actores soberanistas. Lo que ponga ese informe es la valoración que hizo la Comisaría General de Información. ¿Es el informe que su contenido, que se le transmite usted al señor Ford al día siguiente, el día 29 de septiembre, es el informe o su contenido es lo que se les traslada el 28 en la reunión de la tarde? No exactamente. Ese informe allí no es el que se expone. Se expone con carácter más general, y eso sí que lo tengo, grabado en el recuerdo. Con carácter general lo que se expone es que si eso sigue para adelante, ahí lo que vamos a encontrar, o había muchas posibilidades de encontrar, pues es probablemente alrededor de 2 millones de personas con la intención de hacer algo. Y pues unos 15.000 policías, porque no hablábamos de los datos precisos, precisamente que en cumplimiento de una orden judicial iban en sentido contrario y que eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Y se concretó que a pesar de que... ¿Eso es lo que le transmiten ustedes a quién? Exactamente, a los presentes en la reunión. ¿Quiénes eran? Presidente Puigdemont, vicepresidente... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo respondo a lo que se me pregunta, señoría. Vamos a ver, usted, si quiere responder a lo que se le pregunta, responde. Además está asistida de su letrado. No tengo ningún problema, pero yo estoy respondiendo a lo que se me está preguntando. Adelante. Disculpe, señor presidente, es que el desbordar el marco del interrogatorio de la acusación popular se va por la puerta y entra por la ventana. No, a propósito vamos del a ver. informe. Bueno, primero vamos a tratar de evitar las muestras de aprobación o de desaprobación del público, por favor. Esto no es un intercambio de comentarios jocosos. Efectivamente, la reunión ha quedado descartada y por más habilidad con la que se interrogue al testigo y por más disposición que tenga el testigo para responder a lo que se le está preguntando, yo creo que el Ministerio Fiscal es consciente, después de mi intervención, que expresa el criterio de la Sala, que no puede hablar. No puede hablar de algo, no puede preguntar algo relacionado con esa reunión. Usted recordará si, además de ese informe sobre posibles escenarios, que está ahí, al día siguiente volvió a enviar al señor Ford otro informe de valoración de riesgos en el ámbito de interior ante una especie de actualización del informe anterior. Si está en recordarlo, no lo recuerdo. Si está en la causa, es. Es un correo que usted le envía al señor Ford. Por eso digo, no lo recuerdo. Si está, señoría. En ese informe de valoración se habla de murallas humanas, de custodiar los colegios por parte de los concentrados, se habla de defensa de los puntos de votación. Diferente del que me ha hecho... Es distinto, es el siguiente, un informe del día 30 de septiembre. Si está ahí en la causa y es de la Comisaría General de Información, en el mismo sentido que el anterior, sí. Le ponía en conocimiento ese tipo de informes, sí. Esa es una situación, ese informe... se lo transmite, ahí se definen situaciones que son un poco conflictivas, de alta tensión, de choques o enfrentamientos violentos que puede haber. Yo le vuelvo a responder exactamente en el mismo sentido que le respondí a la pregunta anterior. Es decir, que la actuación policial y 2 millones de personas
si seguían ahí y si estaban dispuestos a lo que querían hacer, iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana, eso es así. Esa era mi vivencia, independientemente de lo que digan los informes, porque el sentido común me llevaba a ello. Y además lo avalaban los informes. Y que en determinados centros de votación ilegales o como le queramos llamar, que me parece que estaba alrededor de unos 40 y algo. Creo recordar que era lo que el comisario Castelví hablaba. Por su ubicación en lugares, no por a mí mi impresión de aquel momento, no por un conocimiento preciso, sino por la ubicación en determinados lugares en los cuales se sabía que se asentaban grupos o personas con un cierto punto de radicalidad y con los que habíamos tenido problemas en concentraciones y manifestaciones, eso es mi impresión de aquellos informes, de aquellos momentos y de lo que yo valoraba. ¿Tenía usted conocimiento de que hubo una llamada en los días anteriores, un llamamiento público a través de diferentes organizaciones, incluso a través de declaraciones de dirigentes políticos, a la movilización para celebrar ese referéndum y para ocupar los centros de votación? Bueno, que hubo llamamientos de ese tipo, señoría, yo pienso que en los últimos días hubo, a través de los medios de comunicación, era de conocimiento general, sí. Sí. ¿Recuerda usted en particular alguna manifestación, alguna declaración? En ese sentido, concretamente, recordarla no. ¿Sabe usted si el señor Ford el día 28 hizo alguna declaración pública en la que volvió a hablar del papel, o el día 27, perdón, volvió a hablar del papel de los Mossos como garantes de la celebración del referéndum y que eso provocó malestar en el cuerpo? Por supuesto. Sé que hubo dos. Una la del señor Forn y otra la del vicepresidente Turull, que además fueron objeto de crítica por nuestra parte y de censura y de incomodidad en esa reunión de la que no estamos hablando, en la del día 28. Señor Trapero, ¿recuerda usted, creo que le he preguntado algo antes a este respecto, pero quizá no con el suficiente detalle o la suficiente precisión, el escrito de contestación del día 25 de septiembre al fiscal superior, donde se hace referencia a la observación que le hicieron el día 23 sobre la insuficiencia del plan o que era para una jornada electoral normal? Ahí se hablaba también en ese escrito de que usted, o transmitía usted al fiscal superior, que nunca el cuerpo ni usted habían solicitado el auxilio de fuerzas y cuerpos de seguridad porque tenía suficientes medios. Puede ser, sí, que hacíamos alguna referencia. Creo que es el escrito donde mostrábamos, no sé si es este, pero bueno, está documentado. Había un escrito donde mostrábamos nuestro desacuerdo, digamos, con el tema de la designación del coordinador y lo que he dicho, en la misma reunión lo hablamos. Pero no solo coordinador, con la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, se hacía una referencia, pero tiene relación al planteamiento que se nos hace el día 21 y 23, de que se nos sigue diciendo que somos nosotros, que nosotros somos los responsables, que hay plena confianza en nosotros, pero que mi vivencia en ese momento es que se nos impone un coordinador, al que además, pues como me he referido, nosotros veíamos que no era de tipo operativo, en el marco de una discusión bastante importante que tenemos sobre el tema del uso de la fuerza, y sí expresábamos ese punto de malestar y le pedíamos a la Fiscalía pues que había otras opciones, pero creo que el mismo escrito, si es el que tengo en mente, también en su parte final le decimos que evidentemente nosotros cumpliremos, como no puede ser de otra manera, con lo que se nos ordene desde la Fiscalía. Usted ha comentado también que recibió exclusivamente la parte dispositiva del auto del Tribunal Superior de Justicia. En la reunión del día 27 por la tarde, 27, efectivamente, la parte dispositiva. ¿Cuándo tuvo en su poder el auto entero, el auto completo? El auto entero sale en un medio de comunicación esa misma tarde
y el comisario, digamos, que está conmigo, además estábamos reunidos en ese momento los comisarios, nos lo hace llegar. Pero de esa manera, a través de un medio de comunicación, no oficialmente. ¿Cuándo se le notificó el auto? Teníamos yo pienso que fue a posterioridad y no, ¿Que fue el día 28? Tengo ahora. El auto sale el 27, sí, el 28, el 29. Tenemos solo la parte dispositiva, es la que nos da la juez. Ya. Solo esa. En la parte dispositiva se habla como objetivo básico, como mandato judicial, que se preserve o se mantenga la convivencia. No. ¿Qué es lo que se dice en la parte dispositiva? El cumplimiento de hasta el día 1 lo que había que hacer. Y el día 1 uso de locales, y el día 1 apertura, requisar el material. Efectivamente. Ya. Pero no se menciona lo de mantener la convivencia. En absoluto. ¿Por qué después mantener la convivencia se convirtió en el objetivo fundamental y se colocó en un segundo lugar lo que el juez ordenaba en la parte dispositiva? Por partes. Lo que el juez ordenaba en la parte dispositiva nunca se colocó en ningún segundo lugar. Lo que la juez ordenaba en la parte dispositiva es lo que guió la actuación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y, evidentemente, de los otros dos cuerpos policiales. El tema de la paz social, que además he visto que se debate de la parte dispositiva a la parte de fundamentos jurídicos y la incorporación de eso a las pautas de actuación no tiene origen en eso. Es que no es el origen. El origen es la reunión con la juez justo en el momento que acabamos la reunión y nos ponemos de pie, y así lo tengo declarado en la Audiencia Nacional. La juez dice las siguientes palabras: actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social. Paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social. Eso lo transmito yo personalmente al comisario Gámez. Y le digo, cuando se van a hacer las pautas de actuación, que se hacen durante la tarde-noche del día 28, le digo, Xavier, en las pautas que aparezcan estos elementos, porque los ha dicho la juez. Esos elementos no tienen prioridad sobre el mandamiento, sobre el cerrar o sobre... No, es sencillamente una forma de hacer las cosas, digamos, de cumplir ese mandamiento. No es una cosa a la otra, no es garantizar la paz social o cumplir el mandamiento. Es cumplir el mandamiento teniendo presente esas condiciones que además las dijo la juez, porque las dijo. Pero es que si no las hubiese dicho, tienen todo el sentido del mundo. Y lo tienen, para mí, Sí. Perdón. ¿Cumplieron el mandamiento? Mossos d'Esquadra, por supuesto. Todo lo que pudimos. ¿En los días 29 y 30 requisaron material? No requisamos material, lo he explicado antes, señoría, porque no lo encontramos. Porque no lo encontramos. Bien. Y no encontramos material. Lo he dicho, no encontramos urnas, no encontramos... Pero es que no lo encontramos nosotros. Mire, si... No ya personalmente, pienso, yo no tuve ese fin de semana, ninguna consulta de ningún mando de Mossos d'Esquadra diciéndonos, oye, tenían la instrucción, tenían las pautas de actuación. Nadie tuvo dudas de preguntar, oye, tal y como están los colegios que están aquí haciendo esta actividad, ¿hay que cerrar? Yo le había pedido al secretario de la LAG, el viernes le pido el teléfono por si hay alguna incidencia el fin de semana para preguntar. Pero es que no dudamos, y perdone, no me tengo que meter, pero es que creo que no dudó nadie. Es decir, Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, después, porque yo no lo sabía, tenían una instrucción que les daba precisamente la norma de mirar el grado de cumplimiento de la orden judicial el fin de semana. Estuvieron en los colegios como nosotros, vieron lo que había y lo narran sus atestados. El día 30, el comisario Ferran López habló por lo que él me explica. Ya explicará él lo que considere oportuno. El día 30, el comisario Ferran López se encuentra con el coordinador del dispositivo, señor de los Cobos, por la noche, y comentan esa situación de los colegios. Comentan que están los colegios ocupados con gente haciendo actividades. Nadie, señoría, dice, oye, Mossos, ¿qué estáis haciendo? Oye, ¿cómo estáis interpretando esto? Es que pienso que o la interpretación fue conjunta, que estaban haciendo actividades, sí, pero entendimos que lo que hacía el mandato judicial no permitía
cerrar el colegio en el que se estaban haciendo aquellas actividades. Señor Trapero, ¿le pareció esa ocupación generalizada de todos los centros de votación, de todos los lugares donde se iban a producir las votaciones, le pareció algo normal o le pareció algo inusual o poco frecuente? Lo he dicho antes, totalmente infrecuente. Lo he dicho, sí es así, porque la mayoría de los colegios había actividades que me lo parecía, sí, pero me lo parecía, pero el auto decía lo que decía, señoría, decía lo que decía. Que a toro pasado después interpretamos que esos son actos preparatorios, pues no es que no lo quisimos entender así, es que no lo entendimos así. No entendimos eso como actos preparatorios. Y vuelvo a decirle, si el día 30 se está comentando con el coordinador del dispositivo, se está comentando eso, que los colegios están con gente haciendo actividades. Y tal como dicen, eso era la feina previa, la tenían que hacer los Mossos. Hombre, no es lo normal decir, oye, ¿estáis interpretando esto bien? Nadie dijo nada, señoría. Nadie dijo nada. ¿Era necesario que alguien les dijera algo? Si se estaba leyendo, como parece que se lee ahora, que se veía tan claro que eso eran unos actos preparatorios, pues a mí sí que me parece normal. ¿No lo pensaron ustedes? Nosotros no, ya se lo digo, señoría. O sea, ustedes, una ocupación generalizada de los centros, Sí. ¿eso había sucedido alguna otra vez? Le he dicho que no. ¿En alguna jornada electoral Le he normal? dicho que no, señoría. Le he dicho que no. Pero le he dicho también... ¿Había una convocatoria de asociaciones, de entidades para ocupar esos centros? No, señoría. No ha pasado eso ninguna otra vez. No, me refiero, si ese día, Sí. los días 29 y 30, usted creo que ha contestado, pero no sé si con la suficiente precisión, había una convocatoria de asociaciones, de entidades, en fin, estaba llamando todo el mundo a No. ocupar los centros, Sí. para proteger los centros de cara a la acción policial. Si eso no es suficiente dato o suficiente indicio para entender que son actividades preparatorias, usted me dirá. Y yo lo que le digo, es que nosotros pensábamos que el auto no daba cobertura para esa actuación porque lo que decía era incautar entrar a los centros, ver si hay algún tipo de actividad preparatoria, decía urnas, papeletas, zonas señalizadas, cualquier cosa que tuviera que ver con el referéndum. Si lo que están viendo los Mossos, por muy de esto que sea, es gente que están haciendo allí actividades de tipo lúdico en el patio, dentro, bueno, pues... ¿A usted le consta que las parejas de mozos que fueron entraron dentro o se quedaron simplemente a notificar y hablaron con los responsables? Donde había gente, estaban en el patio y dentro, donde pudieron entrar, dentro, porque identificaron, me parece que hay 800 y pico identificaciones de personas de aquel. Sí, pero ¿sabe usted si penetraron al fondo de cada local y examinaron el local, si había material, si había...? Bueno, es que esa era la misión que tenían, eso es lo que les dice las pautas de actuación. Pues entiendo que se hizo con carácter general, sí. Usted, llega el 1 de octubre, ¿a qué hora de la mañana reclaman ustedes la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Lo he contestado por error en primer lugar a las 8:40 y pico, 50 y algo, que el comisario Ferran López envía el listado, pero se equivoca y envía de todos los centros y rectifica, y a las 9:10 envía los 234, creo, sobre los que pedíamos apoyo, en cumplimiento de lo que habíamos quedado o de lo que habían quedado en las reuniones de coordinación. Bueno, o sea que en las reuniones de coordinación usted no estuvo, pero ahí se llegaron a unos acuerdos respecto a la actuación de Mossos por una parte, Policía y Guardia Civil por otra, ¿no? No, en un dispositivo conjunto, Sí, claro. y donde se establece eso exactamente, que haremos, que peticionaremos el apoyo allí donde nosotros veamos que con nuestra primera actuación no ha sido suficiente. En esos 200 y pico colegios, pues la inmensa mayoría de ellos, habían ido unidades de refuerzo, unidades de arro, algunas se habían podido cerrar y otros no, y esos 230 y algo ya estaba comprobado que estaba habiendo actividad y que con nuestros recursos, incluidos los de orden público, no era suficiente. ¿Activaron a las unidades Brimo? Brimo estaba en Barcelona a disposición y que me conste, no fueron activados. Fue activado el Área Regional de Recursos Operativos. ¿A usted le consta, a lo largo de ese día, supongo que tendría información acerca de la producción de choques o enfrentamientos en muchos colegios o en algunos colegios entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los que estaban allí concentrados para proteger los centros? Lo que vi por televisión, sí. ¿Le consta que eso sucediera también con los Mossos de Escuadra? Bueno, hubo algún enfrentamiento, no del mismo tipo, no de la misma... ¿Entre quién? ¿Perdón?
¿Entre quién? ¿Enfrentamiento entre quién? Entre en alguna de las unidades de Arro en algún momento, pero enfrentamientos con otro carácter, ya se lo digo. Es así, no de la virulencia que se observó entre cuerpos del Estado, digamos. La regla general en el caso de los binomios de Mossos de Escuadra que ustedes colocaron en cada centro, ¿qué actitud tomaron con carácter general? Bueno, con carácter general... ¿Qué hicieron? ¿Estaban pasivos? ¿Fueron a cumplir con el mandato? ¿Fueron a cerrar el centro? ¿Fueron a requisar material? Con carácter general, seguir las órdenes, entiendo, que se les habían dado y intentar a lo largo del día, si podían aprovechar, pues para cerrar el centro. Y eso consta en la documentación, se consiguió en 24 centros ya a primera hora para que ya no llegaron a abrir, a pesar de que había gente, y durante el día, tanto ellos aprovechando algún momento como especialmente con las unidades del Arro que se desplegaron, pues conseguir hasta 134. En total, es decir, 24 más 110. Sí, 134 Bien. Creo que fue. En algunos casos, los cierres de los colegios y la incautación de las urnas fue al terminar la votación. En algunos, sí. Por lo que vi en aquel momento, supe en aquel momento, o he sabido a posteriori. En algunos. ¿Usted le consta que algunos Mossos de Escuadra, no digo con carácter general, se enfrentaran con las unidades de policía y de guardia civil? Enfrentarse tuve conocimiento de uno, no en aquel momento, a posteriori. Enfrentarse de uno. ¿Tiene usted conocimiento de que algunas unidades de Mossos de Escuadra de paisano estuvieran haciendo vigilancias o seguimientos a las unidades de policía y de guardia civil informando acerca de su tránsito de un centro a otro? Por supuesto que no. Unidades de paisano y de uniforme en centros oficiales, en comisarías, ya venía es decir, que hacíamos protección, ya venía del Ágora, relacionados para tener información, digamos, de esos movimientos, como usted dice, ni se ordenó, ni personalmente, ni tengo conocimiento de ningún mando, y si evidentemente alguien lo ha hecho, pues tendrá que dar cuenta de eso. Pero desde luego con carácter general, vamos. ¿Usted recuerda haber enviado una carta a todos los Mossos el 2 de octubre? Sí, probablemente, sí. ¿Recuerda qué decía en la carta? Con precisión, no. ¿Les felicitaba a todo el cuerpo, a todos los miembros? Bueno, había sido un día, pues sí, duro para el cuerpo, unos momentos que ya llevamos acumulados, donde se había ido pidiendo un esfuerzo muy grande. Teníamos muchos problemas con los sindicatos también, en el sentido de se les pedía un esfuerzo, porque estaban haciendo muchas horas, ya desde los atentados, y creo recordar que, bueno, el agradecimiento a la organización, sí, por aquellos días. ¿Recuerda si en esa carta se hablaba de que, bueno, ustedes, aparte de felicitarles, que ustedes les habían dicho el qué había que hacer, pero ustedes tenían la facultad de cómo hacer las cosas? ¿No recuerda eso? Sí, sí que lo recuerdo. ¿Qué se refiere con el qué y el cómo? Bueno, pues me tengo que ir a la discusión central que yo tuve con el señor de los Cobos en la Fiscalía el día 23 sobre el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza, Mossos, es decir, no es que Mossos no hiciéramos o no se facultara a la organización para el uso de la fuerza, pero se ponía un uso de la fuerza limitado a unas situaciones, que era decir, para repeler ataques a los agentes, violencia contra el agente de policía o de un tercero. Pero también dábamos una pauta de decir, bueno, vamos a actuar con serenidad porque lo que tenemos delante es, bueno, una situación que de ahí venía la reunión del 28 y, por tanto, seamos especialmente curosos, digamos, con el uso de la fuerza. Ese día 23, y le digo que es de los elementos pues que provocó yo creo que esas diferencias con el señor de los Cobos, es que él desde el primer momento su respuesta es que eso no puede ser una excusa para facilitar la votación, cosa que a mí personalmente me parece ofensiva. A eso me refiero con el cómo. La cosa es el cumplimiento de la orden judicial, que evidentemente no hay quien pueda poner dudas sobre ella y obliga a la policía a actuar, pero también nos obliga una manera de hacer y unos principios de actuación que son tan legítimos como otros. Y esos principios, ese ser estricto con con los principios que regulan también a la policía, pues a eso me refiero con el cómo. A eso me refiero.
¿Usted recuerda una reunión que se produjo en el complejo de Gara un poco más tarde, el 13 de octubre? En el complejo de Gara, de los Mossos de Escuadra. Sí, ¿qué día? El 13 de octubre, una reunión informativa de los mandos. Sí, puede ser. Dijo usted algo así, según hay un acta de causa de la reunión, de esa sesión informativa, en la que usted dice... Disculpe, señor fiscal. Esa reunión también tenía presentes a otros inculpados y va usted a preguntarle sobre qué dijeron, lo que dijo él, qué hicieron. Tenía presentes a mandos Pues de los esa Mossos. reunión, en la medida en que no ha sido sacada por quien disponía de la prueba, no puede usted abordarla. Bueno. Le voy a preguntar, señor Trapero, por los acontecimientos del 20 de septiembre. Y aquí sí que parece que el interrogatorio de la acusación popular ha sido un poco más extenso. ¿Cuándo y cómo se entera usted de lo que está pasando el 20 de septiembre en la Consellería de Economía? Tengo ahora dudas si me llama algún mando. Sé que es a primera hora, a las 8 y poco. No recuerdo bien si me llama algún mando o yo lo oigo directamente por los medios. Lo declaré en la Audiencia Nacional, pero no lo recuerdo ahora, pero de una manera u otra. Y si me enteré por los medios, automáticamente llamaría al mando. ¿Le llamó el que primero le llamó fue el señor Ford? Puede ser que me llamase pero no, sí, o puede ser, sí, puede ser el consejero, sí. ¿Y fue el señor Ford quien le transmitió lo que estaba pasando? No, que me transmitió, o que había oído los medios, puede ser, puede ser. ¿Qué hizo usted a continuación? ¿A quién llamó? Llamar a algún mando, supongo que llamaría, o al comisario superior territorial, que es el comisario Ferran López, muy probablemente a él, o llamar directamente, no lo recuerdo, al jefe de Barcelona, al comisario Joan Portals. A uno de los dos debe llamar. ¿Le dio alguna orden específica al señor Ferran López cuando se produce esa llamada? No, órdenes, bueno, primero saber un poco qué estaba pasando y como había varios lugares donde parecía que había actuaciones, enviar un mando a cada uno de esos lugares. ¿Le preguntó al señor Ferran López si la Guardia Civil había comunicado antes de llevar a cabo la operación, no, preguntar esa operación concreta? En ese momento no, yo no hice ninguna pregunta en ese sentido. No. ¿Tuvo constancia usted desde el primer momento que aquella era una operación de la Guardia Civil, una investigación de la Guardia Civil, pero bajo la autoridad del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona? O sea, que era una actuación judicial en realidad. ¿Tuvo conocimiento enseguida del tema? Bueno, es que desde el momento que estaban siendo entradas y registros, pues ese es que no cabe otra opción. Entradas y registros es control judicial, es una orden judicial. Del Juzgado 13 no lo supe en aquel momento. ¿Conoció usted, tuvo información que se congregaba gente, muchísima gente a lo largo de la mañana? Eso tengo ya cuando llego, no sé a qué hora, si fue a las 9 menos 10, yo voy al complejo de Gara. Nosotros nos reunimos cada día a las 9:30 allí, todo el grupo de mandos, eso era cada día, y ahí sí que es donde empezamos a recibir información ya de más valor, y sí, de que se están produciendo una serie de concentraciones, no solo en Gran Vía, en Vía Laietana, en Exteriores, no sé si en el Departamento de Treball y en otras poblaciones fuera de Barcelona. Había varios escenarios, 7 u 8 escenarios, que se estaba congregando gente. Aparte de que empezamos a saber pues que la operación afectaba a una cuarentena de lugares y de actuaciones. Bien, usted a lo largo de esa mañana, el día 20 de septiembre, ¿tuvo alguna conversación con algún mando de la Guardia Civil? ¿Con algún mando de la Guardia Civil? ¿Llamó al general de la zona? No, las tuvo. ¿Llamó al coronel? No, las tuvo con el coronel, sí. Ferran López. ¿Pero usted? No, yo no. Lo digo, yo no. Pero bueno, es que es igual que las tenga yo o que las tenga el segundo de la comisaría. Comisario Ferran López con el coronel de la Guardia Civil, que es el que estaba, parece ser, o al mando de las operaciones o coordinando las operaciones. ¿¿Usted recuerda
el atestado que se hizo en aquellos momentos por parte de Mossos de Escuadra fue enviado al Juzgado de Instrucción de Barcelona. ¿Lo recuerda? No de aquel momento, lo supe después, pero sí, un atestado instruido el día 21. Sí, ¿a quién encomendó la actuación, la investigación por estos sucesos? Yo no la encomendé a nadie. ¿O quién lo hizo? La asumió la Comisaría General de Información. Pero era un atestado por daños y por robo. Sí, pero es que la Comisaría General de Información asume, como se puede ver, tiene una unidad que se llama UCIOP, Unidad Central de Investigación y Obtención de Pruebas, que es la que asume todas las diligencias que tienen que ver con grandes concentraciones y manifestaciones. Esa unidad es la que asume ese tipo de atestado. ¿Recuerda usted si a primeros de octubre tuvieron ustedes varias comunicaciones internas a través de correo electrónico, usted, el señor Castelví, la unidad de planificación del señor Quevedo, acerca de la elaboración de diligencias ampliatorias respecto a lo que había sucedido el día 20 de septiembre? ¿De diligencias ampliatorias? No, señoría. ¿De algún informe ampliatorio? De un informe, sí. No, informe ampliatorio no, de un informe. No tienen nada que ver, y pienso que es porque he visto lo que se habla de eso, lo he visto en diligencias y en mis propias diligencias de la Audiencia Nacional. Eso no es ningún atestado ampliatorio. Eso tiene su origen en mi citación como imputado del día 3. Yo estoy en la sede de la calle Bolivia, se me notifica que he sido citado a la Audiencia Nacional y allí mismo cito a todos los jefes, y no solo eran jefes, sino indicativos que habían tenido algún tipo de participación en todos los hechos, no solo en el de economía, sino en todos aquellos que había habido algún tipo de incidente, para tener la información, y se convoca una reunión el día 4 en Egara, a la que asisten probablemente 20 y pico personas, entre los mandos y agentes que tuvieron algún tipo de participación. Y eso es para elaborar un informe para mí, para poder defenderme en la Audiencia Nacional en la citación del día 6. Eso no tiene nada que ver con las diligencias ampliatorias de los hechos de economía. Y usted verá que ese documento no solo recoge lo de economía, recoge lo de economía y del resto de lugares. Sí, pero no son las ampliatorias. Es un informe para mí, para poder saber con precisión lo que pasó. El incidente en que ha ido unos intentos de agresión a Mossos de Escuadra que los confunden con guardias civiles, sí. ¿Se hizo constar en el atestado que se presentó en el Juzgado de Instrucción de Barcelona? Sí. ¿Se hizo constar? Sí, señoría, en el primero. ¿Es el de las botellas? En el primer atestado. ¿Es el de los botellazos? Sí, de los botellazos. Pone lanzamiento, no se pone de alguna botella, es un lanzamiento a dos agentes del área de mediación que dicen como que les han confundido con guardias civiles. Eso está en el atestado que se instruye el día 21 y se presenta al juzgado el día 23. Ahí se recoge. En esos informes que hacen para usted, sí. Ese informe interno, usted dice que es interno, se habla de dos vías de investigación. Por una parte, averiguar quiénes son los autores de los daños ocasionados a los vehículos y, por otra parte, el averiguar el papel de los líderes o de los quienes han movilizado a tantas personas en relación con esta actuación judicial. ¿Lo recuerda? No, señoría, es que no. En ese informe no se habla nada de eso. Hay unos informes que están en sus correos, que se envían unos a otros, donde se habla de esas dos conclusiones fundamentales. Es lo que le voy a explicar. No, señoría. Hay una cosa que es el informe y luego hay otra cuestión que son las diligencias ampliatorias, que puede haber o hay algún correo en el que se me informa de que se instruyen esas diligencias ampliatorias. Pero no es mezclable una cosa con la otra. Y respecto de esas ampliatorias, esa segunda parte del papel de los líderes sociales que yo tenga conocimiento. ¿Y respecto de su informe? Del informe que iba para usted. Que se recoja algo del papel de los líderes sociales, yo no he leído nada de eso. No, nada. Pero ni en el informe que le digo que tiene su origen para yo poder saber y explicarme en la Audiencia Nacional, ni en las diligencias ampliatorias de los hechos solo de economía. Que a mí me suene del papel de los líderes, a mí no me suena nada. Pero bueno, es tan de esto como revisar la documentación. Está en la documentación. Bueno, mire, en algún momento se plantearon ustedes
en relación con los sucesos acaecidos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía, tomar declaración para saber qué había pasado a los convocantes o fundamentalmente a quienes asumieron el papel de liderar esas concentraciones, el señor Sánchez, el señor Cuixart? Que yo tenga el conocimiento, yo no le puedo responder, es decir, a eso debe responder o el instructor de las diligencias o los responsables de la Comisaría General de Información. Que a mí me transmitiesen algo en ese sentido, o que se lo planteaban o que no, le doy mi palabra de que no se planteó nunca, nunca, a mí. Y sobre por qué no lo hicieron, pues deberán responder el instructor de las diligencias o los responsables de la Comisaría General de Información. Bien. ¿Usted sí estuvo presente en la Junta de Seguridad? Sí, señor. ¿En condición de qué? Pues en condición de invitado a la Junta, como han asistido, como he asistido yo a la que había habido anteriormente, históricamente, todos los jefes de Mossos que siempre, ante una Junta de Seguridad, han asistido como invitados. Señor fiscal, ¿exactamente a qué Junta se está refiriendo? A la del 28. Junta de Seguridad con el señor Puigdemont. Es que estamos en lo mismo. Tampoco ha sido. Es que estamos en lo mismo. No intentemos eludir lo que le ha dicho ya el Tribunal con toda la claridad y firmeza, por favor. Bien. Le voy a hacer ya una última pregunta, visto esto. En alguna ocasión, antes, durante la Junta o las reuniones que tuvieran, si es que tuvieron, con el señor Puigdemont, con el procesado rebelde señor Puigdemont, dijo él que si se producía violencia el 1 de octubre declararían independencia. Señor fiscal, sí. Esa pregunta es manifiestamente impertinente. Si es la última, el interrogatorio ha acabado. Pero es una pregunta general. El interrogatorio ha acabado. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Nos ceñiremos al ámbito de las repreguntas e intentaré no reiterar repetir, nada. eso es. Sí. Con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Trapero. Buenas tardes. Esta mañana, a preguntas de la acusación popular, ha descrito cuál era la motivación del dispositivo Ágora. Pero ¿me puede detallar cuáles fueron los factores determinantes de la elaboración y puesta en marcha de ese dispositivo? Sí, pienso que lo he explicado, que es... De forma concreta, nos ha explicado un ambiente, digamos, de creciente tensión, sí, pero no identificaron determinados factores concretos que permitieran, a su vez, el diseño concreto de ese dispositivo Ágora. El dispositivo Ágora, no sé si en esta causa, en la de la Audiencia Nacional está, en su parte, en la primera página, explica cuál es la motivación de ese dispositivo. Yo no se lo sé ahora decir concretamente, pero era de dar seguridad a la ciudadanía en Cataluña, dado que se estaba viendo pues que había un aumento en la tensión social, que eso estaba tensionando la sociedad, que se estaban produciendo elementos, pues bueno, como decía, pues de escraches, hombre, no le voy a decir que continuo, pero a mí el consejero varias veces, pues tal político que le han hecho una pintada o que le han hecho no sé qué, o un escrache, y aparte, pues que, bueno, pues había una parte de la ciudadanía que iban por ese lado independentista y una parte de la ciudadanía que lo vivía pues como un problema lo que estaba ocurriendo, y por tanto pues era lógico pensar que eso iba a ir increciendo, y es un dispositivo para dar seguridad a todas esas situaciones, que va muy ligado también a tener una mayor disponibilidad de efectivos para poder digamos, pues asumir las necesidades del cuerpo policial. Bien. Entonces, era un dispositivo para dar respuesta a una mayor demanda de seguridad. Es así. Bien. Sí. ¿Se planteó así el dispositivo al señor Fort? Sí, de hecho el dispositivo se empieza a trabajar durante el mes de julio, que aún es el conseller, el señor Jané, y el director, el señor Valle. Con ellos ya se hace un anuncio, creo que no está el dispositivo acabado, pero son conocedores de que estamos trabajando en eso. Y hay el cambio de conseller, y entonces no sé si es durante el mes de agosto, digamos, que ya lo acabamos, y como he dicho antes, tenía que haberse iniciado, no sé, ahora no recuerdo bien si era el 4 de septiembre o los últimos días de agosto. Sé que el tema de los atentados no nos dejó, no pudimos, y empezó el 10 o el 11 de septiembre. Pero vamos,
Las fechas están en los documentos. Planteado en esos términos al señor Forn, el señor Forn no sugirió o no pensó atacar las causas que conllevaban a esa mayor inseguridad. Es decir, no solamente a dar una respuesta de mayor seguridad, sino atacar las causas que generaban precisamente esa necesidad. Yo pienso que eso debe responder él. A mí, desde luego, no me dijo nada en esa dirección que usted apunta. Antes nos ha hablado también de una serie de actos que había programados durante el mes de septiembre, de los que ustedes tenían conocimiento. Eran actos encaminados al día 1 de octubre, al referéndum ilegal del 1 de octubre. Algunos sí y otros no. Había, por ejemplo, estaba la Mercè, estaba dentro, estaba el 11 de septiembre y estaban muchos actos vinculados, aparte de que hay una agenda y está documentado, pues claro, actos de propaganda, actos de publicidad de todo esto que hacían entidades. Pues eran lugares donde había conflictos porque había gente que se acercaba allí, que no veían con buenos ojos aquello y, por tanto, había discusiones, todo ese tipo de cosas. Y todo eso era lo que se cubría. ¿Ustedes tenían conocimiento de estos actos porque previamente habían sido autorizados? No necesariamente por ser autorizados. Teníamos conocimiento porque había una agenda que la compilaba la Comisaría General de Información, en algunos casos a partir de actos que algunos debían ser comunicados, pero muchos porque se tenía conocimiento a través de redes sociales, del seguimiento de algunos grupos que se hacía y de sus actividades. Es decir, que la agenda y el conocimiento de los actos, es que algunos de los actos, por ejemplo, de estos, fueron actos que nosotros fuimos a actuar en su contra, que es el origen de las 172 diligencias que he explicado antes a la Fiscalía. Pero bueno, había una agenda donde se recogía todos esos actos, sí. Bien, ¿los autorizados por quién estaban autorizados? Le puedo responder por el sentido común. Todos esos actos los autoriza lo que son concentraciones y manifestaciones. El órgano, no que los autoriza, bueno, el órgano que recibe, porque en principio no requieren de autorización, pero el órgano que recibe esas comunicaciones es la Dirección General, creo que se llama de Gas, de Administración de la Seguridad, dependiente del Departamento de Interior. O sea que su propio Departamento de Interior, el señor Forn, autorizaba esos actos. Los actos no necesitan de autorización. Lo único que es que algunos de ellos pueden, una manifestación, por ejemplo, cuando se comunica, lo único que si puede derivar en problemas de orden público, la de Gas nos pide un informe y si nosotros observamos que puede haber un tema de orden público, se pueden imponer, digamos, al organizador determinadas medidas, ¿no? Depende desde un cambio de horario, de itinerario, ¿de acuerdo? Y eso es el encargado y quien tiene la titularidad, es esa Dirección General que le he hablado, Administración de la Seguridad. De esa agenda de actos que tenían previstos, dieron conocimiento no de las actas posteriores, sino de la agenda de actos previstos que tuvieran conexión con el 1 de octubre. ¿Dieron conocimiento a Fiscalía o a algún órgano judicial? Nosotros dimos conocimiento de aquellos que, de acuerdo con la orden de Fiscalía, pienso que era la 2, se entendía que eran ilegales. Y en estos se actuó y se dio conocimiento a la Fiscalía, sí. ¿Pero dieron conocimiento antes de la agenda, o no, después, o una vez actuado o habiendo actuado en cada uno de ellos? Cuando actuábamos, es decir, recibimos la orden y cuando teníamos conocimiento, de acuerdo con la agenda, de que había un acto que era ilegal, pues iban los Mossos, actuaban, se hacían diligencias y se tramitaban a la Fiscalía en ese momento. Y yo luego le envié copia de todos. Bueno, le envié, no, se la llevé en mano, que era bastante aparatoso, al fiscal superior. Me acaba de contar ahora mismo cómo en las manifestaciones legales, previamente comunicadas y autorizadas, sí, ustedes normalmente prevén un dispositivo también de seguridad. Sí. ¿No? En estas las manifestaciones, concentraciones, ¿es habitual destacar unidades Brimo?
Si se prevén incidentes de orden público, efectivamente. Si se prevén incidentes de orden público, sí. O Brimo o Arro. Pero cuando vemos que pueden ser pues de magnitud de gente y eso, o del tipo de grupos que las motivan, suele ser la brigada móvil. El día 20 de septiembre destacaron unidades Brimo. Lo he dicho antes, pienso que llegó a haber 16 unidades de Brimo en el sitio, en el lugar, en economía, fluctuante, porque estuvimos actuando en diferentes lugares durante el día. Le diré, por ejemplo... Ya ha dado respuesta a ese tema con anterioridad y lo ha explicado. ¿Y cuándo levantaron el dispositivo? Otra pregunta, por favor. En cuanto a las posibles salidas de la comitiva judicial, cuando ustedes dan las alternativas y prevén la salida con un pasillo, ¿se configuraban esas opciones para garantizar la seguridad de toda la comitiva judicial que debía aportar a su vez todo el material que había incautado? Yo le puedo hablar de no es las diferentes opciones, porque desde el CECOR solo se contempló una. Si en algún momento, porque hubo alguna disfunción en cuanto a qué información llegaba o no, yo le puedo hablar de lo que vimos los mandos del CECOR. Y solo había una, que era la de salir por ese pasillo, y se ofrecía, era a toda la comitiva, no hacíamos distinciones ni de secretaria, ni de agentes de paisano, ni de agentes uniformados. Lo único que sí que ni de material, lo único que desde el primer momento sí que dijimos, no estamos en condiciones en este momento de poder sacar los vehículos. No era posible. Los vehículos se tenían que quedar allí hasta que, es decir, la gente, ya no tuviésemos el número de gente que en ese momento era de 30 o 40.000 personas, y evidentemente disponer de los servicios de grúa. Pero la salida que nosotros planteamos era esa, y para todos. Usted, como ha relatado esta mañana, preguntas de la acusación popular, tuvo distintas conversaciones telefónicas con el señor Sánchez. Sí, ¿Es así? Sí. En alguna de ellas se le planteó al señor Sánchez desconvocar la concentración de forma anticipada, precisamente para disolver y eliminar ese problema de orden público. No, yo personalmente no lo hice, pienso que no me corresponde, pero, es decir, yo no tenía la percepción en aquel momento. Puede ser, evidentemente, que era una concentración, una concentración de 40.000 personas, evidentemente que dificulta algunas cosas, eso es así. Problema de orden público, en aquel momento esa vivencia no la tenemos como tal. ¿Que generaba algunos problemas? Es así. También le digo que el señor Sánchez, y debo decir lo que es, desde el primer momento él siempre me dijo que su mediación, podía hacer, cuando yo le pido lo del pasillo, que él puede hacer con la gente, además fue la palabra sobre la que él tenía ascendencia. Él siempre dijo sobre quien yo tengo ascendencia. Dígame, en relación con el dispositivo del 1 de octubre... Perdone, una cuestión. Esa concentración estaba autorizada, por la de gas. Autorizada, no había sido prohibida. No había sido prohibida, pero fue autorizada después de producirse. Vamos a ver otra pregunta. A las 10 de la mañana. Otra pregunta. Una pregunta en relación con el 20 de septiembre. Usted ha dicho antes que alguien les dio la información, estando en el CECOR, de que el registro se alargaba. ¿Quién les dio esa información? Allí en el CECOR viene desde, entiendo, los mandos que estaban en el lugar de los hechos, y el que lo traslada es el comisario, el jefe de la región, Joan Portals. Y en relación con el conjunto de incidentes de los días 19 y 20, acaba de contar ahora mismo que usted solicitó informes de todas las actuaciones llevadas a cabo, todos los incidentes, a raíz de ser citado en el Juzgado Central de Instrucción 3. ¿Antes no había pedido esos informes? Bueno, es que antes tengo el conocimiento que tengo, es decir, el día 20 yo estoy en el CECOR y tengo conocimiento de las cosas que van sucediendo,
Ahora, no con el grado de precisión, claro, yo no he estado en el lugar de los hechos. Y yo cuando soy citado quiero saber realmente qué ha pasado en cada lugar, aparte de mi percepción desde el CECOR. Y por eso pido que vengan las personas, los mandos que ha estado en cada uno de los lugares que ha habido un incidente y aquellos agentes o cuadros medios que han tenido alguna participación, porque quiero tener de primera mano toda la información. Ahora, el día 20 ya tengo una información base que yo estoy viviendo directamente desde el CECOR. Bueno, en relación con los días previos al 1 de octubre, cuando usted dispone de los informes de la Comisaría General de Información, le da a conocer estos informes al señor Forn. Los informes, perdón, antes del día 1 de octubre, sí, los días previos. Lo he dicho antes, sí. ¿El señor Forn le hace alguna manifestación al respecto de cómo ha de abordarse los riesgos que se explicitan en esos informes? No. Ante esa situación, ¿usted cómo decide actuar? ¿Ante qué situación? Ante la situación de que su superior, su jefe, no le da ninguna indicación a la vista de unos riesgos evidenciados en unos informes técnicos. Bueno, actuamos desde el cuerpo policial, digamos, no necesitaba en ese sentido indicaciones del señor Forn. ¿Y el señor Forn no adoptó ninguna medida para minimizar esos riesgos? Que yo conozca, no. Dígame, en cuanto a los 40.000 efectivos que ustedes calcularon para poder hacer frente a lo establecido en la instrucción 6 de Fiscalía, esos 40.000 efectivos se debían destinar mayoritariamente a ese perímetro de 100 metros que se ordenaba en cada uno de los centros. Eran los 40.000 para cubrir eso, los perímetros. Los perímetros. Sí. Para hacer un cerco a cada uno de los locales. Pero para impedir entonces el acceso, no mediante perímetros, sino mediante binomios en la puerta, no serían necesarios un número tan elevado de efectivos, ¿no es así? Pero es que, señoría, vuelvo a explicar, porque igual no he explicado el binomio, es decir, ese tema del cerco, que además explico el informe el día 27 en la Fiscalía, queda agotado ahí. Sí, yo no le pregunto, o nos olvidamos del perímetro. Pero es que a partir de ahí, el binomio no es la solución de Mossos. Digamos, el binomio es una parte de un dispositivo conjunto que empieza con ese binomio, digamos, a partir de las 6 de la mañana, que sigue con la respuesta del cuerpo de Mossos de Escuadra con los efectivos de orden público que dispone, que actuaron 600 o 700 agentes de las áreas regionales de recursos operativos y que después suponía la petición de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. El binomio es una parte de un dispositivo. Sí, yo lo que le preguntaba era si el binomio no se podía anticipar a los días o a los momentos previos al 1 de octubre, es decir, hasta el 1 de octubre. Si el número de efectivos era sensiblemente menor para esto, a los 40.000 efectivos, y si no se podía destinar un binomio a impedir, como ordenaba el auto, el acceso a los centros de votación ilegales. Ahí me debo remitir a las reuniones de coordinación que mantuvieron los tres representantes de los cuerpos policiales con el coordinador y no se estableció esa fórmula que usted me está planteando, ¿no? ¿Y ustedes la propusieron? Que yo tenga conocimiento, no. Y el comisario Ferran López explicará si hizo alguna propuesta que no se cumplió. No. Que yo tenga conocimiento, no. Dígame, ¿por qué las visitas que se hacían por parte de parejas de Mossos de Escuadra o unidades de Mossos de Escuadra a los centros que constaban como relacionados como posibles centros de votación ilegales, ¿por qué se informaba de la hora a la que se iba a acudir por parte de los Mossos de Escuadra el día 1 de octubre? Pues porque se emplazaba a la gente a que abandonase los colegios, los dejaran libres, porque era una actividad prohibida y se les emplazaba a que abandonasen los colegios. ¿Pero por qué se les daba una hora? ¿Por qué no se limitaron a informar de que tenían que abandonar los centros para que no se practicara la votación? Pues porque así lo pensamos los mandos y así fue. Podíamos haber dicho a las 6 o a las 5 o a las 4, pero se les decía
En cumplimiento de la orden, el día 1 ahí no se podía hacer ningún tipo de actividad. Pues sí, las 6 es la hora que indicamos. Pensamos pues que tendría un efecto disuasorio mayor que el que tuvo y dijimos las 6 como podíamos haber dicho otra hora. Pero confiábamos realmente, y eso sí que he de reconocer que, bueno, no se cumplió en toda la extensión que se debería haber producido en un efecto más disuasorio. Ninguna pregunta más. Mucho. Abogacía del Estado. ¿Quién va a interrogar? Señor Font. Defensa del señor Font. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Buenas tardes. Buenas tardes. A preguntas que le han sido formuladas, usted ya ha manifestado que el auto del Tribunal Superior de Justicia del día 27 apareció en los medios de comunicación el mismo día. Sí, por la tarde. Sí. No, yo le pregunto por las instrucciones de Fiscalía. Si las instrucciones de Fiscalía también eran ampliamente publicitadas en los medios de comunicación. Creo que solo viendo los medios ya es así, salían, sí. Otra cuestión. Ha sido usted preguntado por el Ministerio Fiscal en lo relativo a la comunicación por parte de usted de las instrucciones de Fiscalía al señor Fort, la estructura política del departamento. Mi pregunta es si las instrucciones 3, 5 y 6 implicaban alteración de cuadrantes de personal, movilización de recursos y afectación presupuestaria que necesariamente debía ser de conocimiento del departamento. Varias de ellas, sí. No recuerdo si esas concretamente, pero varias suponían la activación de recursos que no están en las manos del cuerpo policial. Bueno, se lo digo porque la 3 es la de planificar un dispositivo que entonces cifran ustedes en 7.000 hombres. La 5 implica desplazamientos por parte de unidades de Mossos de Escuadra a 2.239 centros de votación y la 6, la afectación de unos hipotéticos 40.000 hombres en el diseño de perímetros. Yo no recuerdo ahora concretamente cuáles. Lo que sí recuerdo, y ahí no es una cuestión de que lo recuerde, es que varias implicaban cambios en los horarios de anulaciones en horarios, cambios de horario, digamos, de los cuadrantes en varios de las unidades afectadas. Hubo también alquiler, es decir, cosas que se necesitaba dinero para alquiler de furgonetas porque no teníamos suficiente material. ¿Cuáles eran respuesta a cuál concreto? No lo recuerdo. Bien, de acuerdo. Otra cuestión. Me remonto al 14 de septiembre, me remonto al mes de julio, cuando ya ha sido usted preguntado por la acusación popular por declaraciones del señor Fort en su toma de posesión, por el relevo del señor Gené por el señor Font. La primera pregunta a este respecto es la de si la incorporación, la designación del señor Fort supuso algún cambio en la estructura de la policía en Cataluña. Es decir, ¿introdujo alguna modificación? Estructuralmente, o sea, de cambios de mandos a sitio, no. Ninguna. No. Y otra cuestión es si introdujo alguna modificación en los criterios operativos o en las pautas de actuación del cuerpo. No. ¿Interfirió o pretendió? No se le hubiese permitido tampoco. Perfecto. ¿Interfirió o pretendió interferir en la actuación? Y además, lo de decir a una persona en ese sentido, pues muy, no sé, es que es algo que hablábamos los mandos, de poco intrusiva, digamos, es la manera de decirlo. Bueno, en ese sentido, por mucho que les pudieran molestar a ustedes las declaraciones de los políticos con respecto al proceso del referéndum, ¿estas tuvieron alguna traducción en la actuación de ustedes en el campo funcionarial? No, hubo alguna de ellas que lo que yo lo he explicado causaba bastante malestar porque confundía a la gente respecto de cuál era el papel de Mossos y daba la impresión de lo que no era. Y bueno, y en parte pues a lo mejor también dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable. Ha dicho usted que se lo censuraron, es decir, hubo un reproche de ustedes a lo que es el mando político. Ahora la pregunta es si se produjo el fenómeno inverso, es decir, si por parte de los responsables políticos se efectuó algún reproche al cuerpo de policía por no ser seguidistas con su plan político. No, en absoluto, nunca. Me remonto, ahora sí que voy al 14 de septiembre. ¿Recuerda usted si el 14 de septiembre se celebró un Consell de Policía, un Consejo de Policía de Cataluña? Recuerdo que hubo por aquellas fechas, sí. ¿Asistió usted al mismo? Sí. ¿Sabe usted si en ese Consejo de Policía se produjo una intervención del señor Fort? Él hizo una intervención, creo que al inicio. ¿El hecho de que el señor Fort efectuara una intervención de estas características en el Consejo de Policía era habitual o había habido alguna circunstancia previa que condujera
a que se produjeran esas manifestaciones? No, un conseller preside el Consejo de Policía, ahí suele haber una orden del día, bueno, hay una orden del día y se sigue esa orden. Y él quiso, además me lo comentó antes de hacerlo, él quiso hacer un comentario sobre la cuestión esta un poco la separación entre su línea política y lo que él políticamente hacía o decía y lo que era el cuerpo de policía y el funcionamiento del cuerpo de policía. Y que pienso que, bueno, es parte también del tránsito que creo que él fue entendiendo cada vez más de lo que es un cuerpo policial, de sus labores de policía judicial y de lo que supone eso. Se lo digo porque podemos ir al documento si usted no tiene memoria de ello, pero la intervención en el punto 4, desarrollo de la sesión, donde se recogen las manifestaciones del conseller, parece que esto haya respondido, según el tenor del acta, a alguna inquietud previa de los asistentes, representantes sindicales, etcétera, sindicatos al Consejo de Policía. Algunos sindicatos, pues bueno, sí que también expresaban su malestar respecto a eso. Pues si se hacían algunas declaraciones, pues claro, el tener un gobierno que de alguna manera está favoreciendo o impulsando, no sé cuál es la palabra porque no me corresponde a mí, un acto ilegal, y además que ese mismo gobierno tenga un cuerpo policial que depende gobernativa, no en su función de policía judicial, pero sí de una dependencia gobernativa que necesariamente va a tener que ir en sentido contrario, pues evidentemente eso a las organizaciones sindicales y en general al cuerpo, pues producía inquietud. Eso es así. A juicio de usted y de los asistentes, que usted sepa esta reunión, la intervención del señor Forn proclama que si a juicio de usted, a su entender y al entender de las personas, que usted sepa que asistieron a esta reunión, a este Consejo de Policía del 14 de septiembre, la intervención del señor Ford fue lo suficientemente contundente en términos de proclamar la absoluta dependencia de jueces y fiscales del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Sí, lo fue. Sí. Eso en cuanto a este documento. Ustedes ya ha manifestado usted a preguntas de las acusaciones que fueron recibiendo las sucesivas instrucciones de Fiscalía. Entonces, la instrucción 3 de 14 de septiembre era la que les imponía el deber de confeccionar los planes de actuación para la jornada del 1 de octubre. Ustedes confeccionaron su propuesta o cumplimentaron la petición de Fiscalía en fecha 19 de septiembre y la entregaron al fiscal. La pregunta es si del tenor literal de esa propuesta de actuación que se deriva de la instrucción 3 ya se desprendía aritméticamente la presencia de un binomio, es decir, de dos agentes en todos los centros de votación. Sí, se expresaba, sí. Se expresaba. Más allá de, usted ha sido preguntado por ello, lo ha reconocido e incluso hay rastro documental de que usted lo manifestó así. Se había producido por parte del Fiscal General del Estado una comunicación verbal con el Fiscal Superior de Cataluña que se tradujo. Bien, esa reconvención o ese criterio crítico con respecto a su propuesta de actuación, ¿en qué sentido se proyectaba? ¿Era cuantitativo o era de concepto? Es decir, ¿se estimaba que eran pocos los agentes destinados o se estimaba que debían optar ustedes por otra fórmula de intervención? Yo sé lo que se dijo. Lo que se dijo creo que está escrito en uno de los escritos nuestros. El fiscal había que no era el dispositivo que era un dispositivo más propio de unas elecciones legales. Y yo dije que me comprometía a un esfuerzo sobre los efectivos, pero claro, no se entiende, es decir, eso luego siguen avanzando los hechos, digamos, y hay una nueva instrucción de Fiscalía que cambia los términos, que ya a lo que apunta es actuar, digamos, durante el fin de semana, y empiezan las reuniones de coordinación. No se nos vuelve a decir hagan otro plan de actuación, es decir, a partir de ahí se está hablando en lo que es el grupo de coordinación con el señor de los Cobos, y el 27 pasamos a un dispositivo único, y nosotros no es que mantuviéramos el mismo modelo, el mismo dispositivo, es que se integra en un dispositivo único en el que
vuelvo a decir, ese binomio es una parte del dispositivo que garantiza estar y tener información de todos los centros, pero no es que mantenemos el dispositivo, es que, en concreto, eso del binomio se mantiene con conocimiento del coordinador. Yo no estaba en las reuniones, pero es lo que relata, vuelvo a decir, el comisario Ferran López. Es parte de un dispositivo conjunto. Usted ya ha dicho anteriormente a preguntas que en cumplimiento de la instrucción 3 del fiscal, ustedes cumplimentaron el requerimiento con la entrega de este plan de actuación, pero que los otros cuerpos, que usted sepa, presentaron borradores de actuación. Guardia Civil presentó un borrador y Cuerpo Nacional de Policía no tiene usted constancia de que presentó. Guardia Civil lo presenta, porque yo he dicho que yo lo presento tarde. Guardia Civil lo presenta el 21 y es un borrador. Y lo dice el general de la Guardia Civil. Y lo veo porque es que a mí me da copia el fiscal. Y es, sencillamente, donde tienen las zonas, digamos, sus equipos. Y yo lo presento el 23 porque me despisto en la consulta. Se me había pedido desde Fiscalía, pero me despisto. Y entonces cuando llego a la reunión, creo, del 21, es cuando me lo pide el fiscal, no sé de qué me habla, le digo no, y entonces consulto el teléfono y veo que me habían enviado ese correo. Y lo presento el 23. Y Cuerpo Nacional de Policía, estando yo presente, ni en la reunión del 21, ni en la del 23, ni en la del 25, ni en la del 27. Yo no vi ningún tipo de propuesta del Cuerpo Nacional de Policía, igual que la de Mossos, el fiscal hizo copia y se la dio. Tenían copia del dispositivo del primer plan de actuación de Mossos, porque nos la repartió, igual que a mí me dio el de la Guardia Civil. Ese borrador de la Guardia Civil, que consta en las actuaciones, usted lo conoce, que dice que, bueno, actuaremos con todo lo que tengamos allí donde estemos. Sí. Efectivamente. ¿Alguna vez se concretó en un documento más específico que reflejara cuál sería la actuación de Guardia Civil? Que yo tenga conocimiento, no. Que a mí me haya llegado ni de Guardia Civil ni de Policía Nacional. En las reuniones de coordinación que se fueron sucediendo a partir de aquel momento, no hubo ninguna recriminación o reconvención por parte del señor Pérez de los Cobos referida precisamente al contenido de los planes de actuación o a la ausencia de ellos. Que a mí me haya comunicado, es decir, ni a mí tampoco, en las reuniones del 25 y el 27 no se volvió a hablar nada de ese plan de actuación, ni se me pidió nada, ni se me dijo, oye, ¿has hecho algún cambio? A mí no se me dice absolutamente nada. Y que yo tenga conocimiento, al comisario Ferran López, absolutamente nada. El día 22 de septiembre... 22 de septiembre es el día en que se dicta la instrucción número 4 del fiscal superior, en la que se designa ya como coordinador al señor Pérez de los Cobos. El señor Pérez de los Cobos había asistido ya anteriormente a alguna reunión en Fiscalía. El día 21. El día 21. Bien. Ya ha respondido usted a la oposición, a la figura del coordinador. La pregunta es si todas las comunicaciones que efectuó usted relativas al nombramiento del coordinador fueron precedidas de los correspondientes informes jurídicos y reflejaban un criterio de análisis competencial y de la relevancia de una figura del Ministerio en la estructura de la Policía de Cataluña. A ver, señor Melero, no le demos la respuesta. Diga qué es lo que reflejaban los informes. Tiene razón, señor presidente. Bien, es que tampoco la he acabado de entender. Si me la puede repetir, por favor. Sí, le pregunto, consta en la causa. Yo voy viendo que hay sucesivos informes jurídicos relativos a la persona del coordinador, a su designación y al papel de un cargo del Ministerio. Yo le pregunto si todo lo que usted ha manifestado, si la oposición que usted ha documentado al nombramiento del coordinador iba acompañada de los correspondientes informes jurídicos. Es que es la posición del cuerpo. Ese escrito lo hacemos conjuntamente los mandos del cuerpo, los 4 o 5 mandos que componemos, los altos mandos del cuerpo de Mossos, y con la ayuda, de la representante jurídico, en la que nos apoyamos no solo en eso, en todo. Es decir, es una persona que trabajaba directamente con el cuerpo, especialmente aquellos días, pero es que es una persona de apoyo, pues para cuestiones jurídicas es donde llaman los jefes de unidad, pues para preguntar cosas, porque a veces no se sabe bien, pues una cosa, la tipificación, es una persona de apoyo a la organización policial. No, sí, simplemente, señor Trapero, verás que estas manifestaciones respecto de la figura del coordinador, que no eran tan solo un capricho o una intuición de usted, que tenían respaldo jurídico. Será la pregunta. Respaldo jurídico y, como digo,
era el espíritu o lo que teníamos dentro y que entendíamos que debíamos expresarle al fiscal superior por parte de los máximos mandos del cuerpo. Sí. El día 25 de septiembre ya se dictó la instrucción número 5 del fiscal, dirigida a Mossos d'Esquadra, a través de la cual ustedes tenían que comparecer en todos los centros de votación y efectuar una serie de advertencias, requerimientos, decirle a la gente que no podían entregar las llaves, etcétera, etcétera. ¿Se cumplimentó la instrucción 5 del fiscal? Los días 26 y 27, con las visitas a los colegios y no sé si son 4.000, no sé cuántas actas son, está en la causa, no recuerdo de memoria, en todos los colegios haciendo esas advertencias, identificando a los responsables, por supuesto, sí. Efectivamente, si no me equivoco, son 4.469 actas. La pregunta es si alguien, el fiscal superior o quien fuere, manifestó alguna oposición o denunció alguna incorrección en el contenido de aquellas actas o dijo que ustedes habían omitido hacer algo que viniera ordenado por la instrucción número 5. Que yo tenga conocimiento, no. Y en las reuniones que yo asistí, no. Y yo le entregué la documentación. Esa documentación creo que se la entrego, el día 27, creo, porque es que además íbamos hasta con maletas, por lo que ocupaba. Al día siguiente, el día 26, se dicta la instrucción número 6. Esta es la del perímetro y la de los 100 metros. Sí. Usted solicita, está también en sus correos, el informe de la comisaría esta de planificación, la que cuenta... Comisaría General Técnica de Planificación. Exacto, es del mismo día 26. Quiero decirle, ¿era urgente para ustedes, a la vista de la instrucción número 6, proceder a una cuantificación de los efectivos necesarios para proceder al cumplimiento de la misma? Bueno, totalmente. Es que creo que me había comprometido o al día siguiente o la orden era al día siguiente. Es que la hicimos entre que recibimos la orden y el 27 la presento yo allí en la reunión. Esto, claro, ya tiene usted el documento en el que le habla de que para el cumplimiento de la instrucción número 6 hacen falta 40.000 personas. Evidentemente ustedes no las tienen, ni contando con las unidades de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía desplazadas a Cataluña. ¿Fue objeto de comentario? ¿Suscitó algún tipo de intervención por parte de usted ante el fiscal superior o ante quien fuere? Es que ahí se presenta por escrito y yo lo llevo, digamos, y además le digo que le planteo una serie de dudas que a nosotros eso nos... Son las dudas que usted documenta sobre la titularidad privada de los... Es la carta que usted dirige. Correcto, en el propio escrito está, pero es que además lo expresé verbalmente. Había cosas que a nuestro entender, pues bueno, yo lo que venía a decir, hay centros privados y le decía, señoría, ¿dónde pedimos las órdenes? Pero bueno, desde la voluntad de cumplirlo. Y le decía, pedimos a los juzgados, se entiende que esta orden de fiscalía nos habilita para entrar a esos centros, le planteé el tema, entonces ni tenían ese carácter, digamos, los centros, pues como decíamos antes, de que fuese gente a hacer en todos actividades, pero ya sabíamos, veíamos centros que decías, bueno, hay algunos centros que tienen actividad los fines de semana, había unos centros sanitarios que tienen también, nos daba también los centros privados que salían, pues también era aquello, ¿cómo entramos allí? Afectaba la libertad de deambulación. Había un problema también, o que veíamos nosotros, de decir sobre el tema de comisos de ordenadores, pues un poco con qué criterio lo hacemos, pero en las explicaciones le decía, señoría, es que lo hago porque a mí me lo va a pedir nuestra gente, es decir, yo conozco al cuerpo de Mossos y los mandos lo conocemos y allí todo Dios sabe de derecho y enseguida te están cuestionando, es decir, bueno, yo lo expresé así, tengo que dar órdenes claras a los agentes, por tanto le pido que recuerdo además, uno de los comentarios también era lo de los 100 metros y se nos decía que se precintase con medios que no permitiesen, como diciendo que bueno, que sea imposible, digamos. Yo le decía, señoría, es que no tenemos otros que precintos de papel, no tenemos 2.300 cadenas. Le hablaba de los 100 metros también, porque había colegios que dices, hombre, hacer aquí un perímetro de 100 metros, recuerdo que dijo, bueno, quien dice 100, dice 50. Digo, señoría, pero estamos escribiendo 100. Y creo, mi impresión fue que el fiscal, y si no, pues lo negará, el fiscal Bañeras, hombre, veía que alguna cosa que planteábamos,
pues bueno, creo que no era de unos iluminados, digamos, que están diciendo allí, no, sino eran cosas que en cualquier otro tema se hubiesen planteado. Es decir, dudas que teníamos y hecho con la voluntad de cumplir, pero cumplir bien y cumplir de acuerdo con la legalidad. Y no había otra intencionalidad en eso. Queda claro por lo que me dice que, aparte de la comunicación escrita que efectuó usted, que efectivamente consta en las actuaciones, sí, hubo esa comunicación verbal con los señores Bañeres y Romero de Tejada. Estuvimos rato hablando sobre eso. Entonces, la pregunta es si recibió usted alguna respuesta de Fiscalía a esa carta, a esa comunicación del día 26 o a lo que manifestó usted verbalmente. En ese momento, el planteamiento en concreto del teniente fiscal es lo estudiaremos. Él lo que dijo es lo estudiaremos. Ya está. Eso no es del día 26, es el 27, si no recuerdo mal, la mañana. Lo que pasa es que todo cambia porque el 27 a la tarde nos vamos ya a la orden judicial y lo que son las instrucciones de la Fiscalía quedan sin efecto y nos vamos a otro escenario, digamos. Esa es una cuestión por la que le quería preguntar ahora a raíz de la instrucción número 6. ¿Tienen ustedes la certeza, a la vista del auto de 27 de septiembre, de que las instrucciones de Fiscalía han quedado sin efecto realmente? Es que la certeza no. Personalmente asistí yo y no tengo ninguna duda, porque bueno, lo tengo en las notas, quedó claro de lo que se dijo. No es que no hay ninguna duda, para mí, es que lo dijo la juez. Es que lo dijo la juez. Las instruidas, es decir, lo que se había hecho queda. Las que estaban vigentes quedaban sin efecto. No hace falta que lo exhiba. Pues si pretendía exhibir el auto o la parte dispositiva. No. Es lo que pretendía. Solo la nota, para mí es importante, señoría. ¿La nota de qué? La nota que lo que yo recojo de lo que dice la juez, expresamente. Sí, es que bueno, si usted no es que no es necesario, además no es necesario que lea lo que mejor que usted lo evoca y ha dicho que no tuvo ninguna duda de que dejaba sin efecto las instrucciones de Fiscalía. Ninguna. Y con eso es suficiente, no hace falta que lo lea para que nos lo creamos más o nos lo creamos menos. De acuerdo, señoría. Ahora, siguiendo con lo mismo, ya voy terminando con esta cuestión. Independientemente de lo que usted pudiera entender o lo que le dijera la magistrada el día 27, los días 27, 28, 29, 30 o 1, ¿recibió algún requerimiento por parte de Fiscalía o por parte de la magistrada diciéndole que no había precintado usted nada ni había cerrado nada? ¿Recibió algún tipo de recriminación? Ninguno. El propio día 1 de octubre tuvo usted otra reunión con la magistrada y el señor Pérez de los Cobos sobre las 12 del mediodía. Con la magistrada, mi voluntad era con la magistrada, no la tuve con la magistrada. Yo llamó el comisario al secretario del LAG para pedir que yo quería hablar con la juez. Y cuando llegué allí estaba el señor de los Cobos, entonces su señoría me preguntó y le dije, señoría, le expresé mi preocupación y la preocupación de los mandos que estamos esta mañana siguiendo los hechos respecto un poco. No, si la pregunta, señor Trapero, es si la magistrada, o sea, usted habló personalmente con la magistrada el 27 y el 1, es si en algún momento le efectuó alguna recriminación o convención o le dijo que usted debía proceder de modo diverso al que estaba llevando a cabo hasta ese momento. En ningún momento. Bueno, otra cuestión. Ha sido usted preguntado, y yo también se lo he dicho al principio, sobre la publicitación de la parte de los fundamentos jurídicos del auto del día 27. Y aparte de que aparecieran los medios de comunicación, en el informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre, ese por el que ha sido usted preguntado anteriormente, en el apartado escenarios previstos a la jornada del 1 de octubre, introduce la cuestión de la novedad relevante que señala el auto de la magistrada con respecto a la preservación de la convivencia y a la variación a las instrucciones de Fiscalía. ¿Cómo fue de conocimiento de la Comisaría General de Información el auto, la parte de los fundamentos jurídicos del auto? No soy consciente. Sé que el 27 por la tarde, lo digo porque es el propio comisario el que trabaja conmigo, él viene con el auto entero, yo no sé porque no lo recuerdo, cuando se produjo la comunicación oficial, pero que esa tarde, a última hora, el comisario Gámez la tiene y, por tanto, bueno, pues entre los mandos del cuerpo se tenía. Ahora, cómo la
llegó a la Comisaría General de Información, si es a través de que consultaron la prensa, se la dio el comisario Gámez o ya teníamos la notificación oficial, eso lo desconozco. Sigo con el informe este de 28 de septiembre de la Comisaría General de Información. Y ha sido usted preguntado varias veces por los riesgos que se describen. La primera pregunta es si este escenario de riesgos, es decir, este pasar revista a todos los grupúsculos de determinados sectores políticos, es el que se contempla en todos los informes de la Comisaría General de Información. ¿Ese pasar revista qué quiere decir? El independentismo revolucionario, el anarquismo de Gracia, la extrema derecha, el Somatems, los Boys, los grupos del fútbol y tal. Es decir, si esta es una pauta de análisis del comportamiento de grupúsculos violentos o problemáticos que se repite a lo largo de los informes, creo que son 24 entregas de la Comisaría General de Información. Sí, en general pienso que es así, sí. Sí, a su entender, el informe en cuestión y los riesgos que detecta en este y en los informes previos y sucesivos son los riesgos que se materializaron. Es decir, si el criterio de los informes consideró usted en su momento o analizó después si era el correcto. No lo analicé porque tampoco me guié expresamente por lo que pone ese informe. Yo tengo mi valoración personal, mi vivencia personal, y es de la que puedo hablar en relación a una valoración de si se cumplieron o no lo que ponía exactamente allí con lo que pasó. Corresponde a la Comisaría General de Información y a los analistas. Yo puedo transmitirle la mía, pero no... Se lo pregunto porque con anterioridad a la manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017 se emite también un informe de la Comisaría General de Información pasando revista nuevamente a todos estos grupos de todo el sector político. ¿Alguien se planteó comunicar a sociedad civil catalana o las organizaciones convocantes la conveniencia de que esa manifestación no se celebrara? Que yo sepa, no. Se establecerían, como se hacía ordinariamente, a través del área de mediación, contactos con las personas, con los responsables, como hacemos ordinariamente en cualquier concentración o manifestación. Que yo tenga conocimiento, eso no se produjo. Llegamos al 28 de septiembre y a la reunión entre usted y otros comisarios del cuerpo y los miembros del Gobierno, señores Puigdemont, Junqueras y Ford. Cuestión sobre la que yo sí puedo preguntar. Es usted mi testigo. Entonces, la pregunta es simplemente si en aquella reunión se introdujo por parte de los políticos o se intentó introducir algún cambio de criterio, modificación o se dio alguna directriz de cuál debía ser la actuación de ustedes de cara a la jornada del día 1 de octubre. No. Eso que pregunta en concreto, no. Ante el comentario, lo que ustedes fueron allí a transmitir y que ha sido ya explicado por diversos intervinientes en la reunión, ¿se hizo alguna sugerencia por parte de los políticos para que ustedes adoptaran la pauta de preservación de la paz pública y de la proporcionalidad por encima del cumplimiento de la ley como criterio de actuación? ¿Eso emanaba del poder político y se pretendía que fuera el criterio de actuación de ustedes? No nos dieron ninguna pauta en ese sentido. Nos dijeron, hagan su trabajo, eso fue así. El día 1 de octubre, en algún momento, el señor Ford intentó incidir en la actuación de ustedes. No. Dio instrucciones. No. El día 1 de octubre, señor Trapero, ¿en qué momento toma usted conciencia de que el mecanismo de coordinación, que usted ya decía que el día 30 de septiembre daba por bueno con la última reunión del señor López con el señor de los Cobos, ¿en qué momento es usted consciente de que el mecanismo ha quebrado y que la jornada del 1 de octubre, desde el punto de vista policial, va a seguir por otros derroteros? Vamos a ver, el primer momento, cuando nosotros vemos las actuaciones, nosotros estamos en el CECOR desde muy primera hora de la mañana, y cuando vemos que se están produciendo una serie de actuaciones que nosotros no las habíamos solicitado aún, el comisario Ferran López llama al señor de los Cobos y le dice: oye, esto que estamos viendo, y al menos la respuesta que nos traslada Ferran, que está allí, que está hablando, es que le dice que no sabe. Ahora te llamo. No sé, ahora te llamo. No le vuelve a llamar. La siguiente noticia que tenemos es a las 10 de la mañana, Ferran se va a esa reunión.
y vuelve al cabo de poco y bueno, nos describe un poco la situación y nos dice que porque no estaban los otros dos responsables policiales y nos dice que han anulado la reunión, que le comunica al señor de los Cobos que ha anulado la reunión y las posteriores. Y el siguiente es cuando yo voy a las 12 y pido esa reunión a la jueza Armas, magistrada Armas, perdón, y allí está el señor de los Cobos. Pues en esos 3 momentos pues vemos que eso de la coordinación pues que no está, que no es como habíamos quedado y que no, desconociendo también un poco las razones. Aunque se sigue produciendo, nosotros seguimos informando de las actuaciones que vamos haciendo, seguimos alimentando el gestor de eventos, seguimos en los sitios que se nos había dicho, en las delegaciones que había que estar, pero bueno, por razones que desconocíamos en ese momento, alguien decidió quebrar esa coordinación. ¿Sabe usted si en las subdelegaciones del Gobierno, en las sedes de las otras 3 provincias, se produjo la misma quiebra del dispositivo o ahí se mantuvo? No, estaban representantes de Mossos allí, seguían allí. ¿Se mantuvo un cierto nivel de coordinación? Seguían allí, nosotros seguimos comunicando las actuaciones en los centros donde, alimentando el gestor de eventos y comunicando las actuaciones donde, no solo eso, y ofreciendo ayuda a la tarde para proteger edificios del Estado ante, bueno, la previsión de que se pudieran concentrar personas, en concreto con la Brigada Móvil. ¿Alguna comunicación por parte de Fiscalía a lo largo del día dirigida a usted? Del día 1 por parte de Fiscalía, no. Otra cuestión, señor Trapero. Inmediatamente antes del día 1, los días 20, 27, 28, 29 y 30, ¿tuvo usted noticia de que el Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil precintara algún centro, lo cerrara o impidiera el acceso al mismo por parte de los ciudadanos que habían convocado allí actividades? No, ninguno. Yo tengo, no sé si, no recuerdo si es el 29 o el 30, yo creo que es el 30, que no sé de dónde, ahora no recuerdo, la vía por donde nos llegó, que en un colegio de Sabadell estaba actuando la Policía Nacional. Y yo llamé a Sebastián Trapote, al jefe de la Policía Nacional, y dije, Sebastián, además, lo dije de esta manera, y porque digo, que no me malinterprete. Digo, Sebastián, digo, no digo que no lo podáis hacer, pero solo nos ha llegado, estáis actuando en este colegio, me dijo, ahora te llamo, y luego me dijo, oye, no, o nos hemos retirado o lo que sea. La única actuación de la que yo tengo conocimiento. Que luego haya sabido, bueno, cuando leí su instrucción y los atestados que he leído, evidentemente estaban en los colegios durante el fin de semana viendo la actividad que había, porque es que lo expresan así, en sus atestados. Sí, efectivamente, eso es lo que le iba a preguntar. Tanto los atestados de Guardia Civil y de CNP que obran en las actuaciones hablan de actividades de vigilancia e inteligencia la jornada anterior al día 1 de octubre. ¿Sabe usted si eso se tradujo en alguna comunicación a Fiscalía o al juzgado o en alguna actuación positiva? Eso lo desconozco. El primer conocimiento que tengo es a partir de la instrucción, cuando veo esa instrucción de la Secretaría de Estado de la que nosotros no teníamos ningún conocimiento. Esa instrucción, ahí les asigna unas labores como de vigilancia para comprobar el qué estábamos haciendo nosotros, y luego cuando leí los atestados de la Policía Nacional y creo que Guardia Civil también, es que estuvieron durante el fin de semana viendo qué pasaba en los colegios y creo que también qué hacíamos nosotros. Es decir, ellos, y además lo narran así, y narran que los colegios están ocupados, o como les queramos decir, por personas haciendo actividades lúdicas. Bueno, hay un poco, sí, el contrasentido de decir, hombre, si Ferran está hablando el 30 por la noche con el coordinador y están haciendo una valoración de que todo está funcionando, de que mañana, pues a ver cómo lo hacemos. Bueno, no hay ningún tipo de aviso de decir, oye, que estamos viendo ¿esto qué es? Pues no se nos dio. A vueltas con el 1 de octubre, ustedes destinaron una cifra de efectivos, ¿ha dicho usted 7.800 o...? 50. Sí, esa cifra. La pregunta es si estaban ustedes en condiciones de asignar más efectivos a una jornada de estas características. Por ejemplo,
los que asignaron ustedes el 21 de diciembre de 2017 en las elecciones convocadas en el marco del artículo 155. Yo puedo hablar de lo que yo sé con precisión. Es decir, mi encargo a la Comisaría General de Planificación fue el máximo de efectivos y especialmente, bueno, ya había dicho, pero especialmente cuando de la Fiscalía, digamos, nos dicen pues que hay que, bueno, pues que incrementar. En la reunión que tenemos el día 29 tenemos una reunión por la mañana a primera hora, 20 y algo mandos, y luego una reunión de 200 y pico mandos del cuerpo, es decir, desde jefes de comisaría para arriba. Yo recuerdo allí, como palabras, yo decía, no es día para quejas. Si el jefe de la OAC, de lo que es la Oficina de Denuncias, tiene que estar en la Garjola en ese momento porque hay un detenido, que lo esté. Si el jefe de la comisaría tiene que estar en la recepción, que lo esté. No es día para quejas en ese sentido, porque tenemos los recursos que tenemos. Desde mi percepción, el esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho. Y respecto de lo que me pregunta a posteriori, yo no era el responsable del cuerpo y no sé ni a qué obedece, ni los números, ni nada. No puedo dar razón de eso. Pregunto lo del número de efectivos destinados también en un contexto de amenaza terrorista de nivel 4. Si eso implicaba también disposiciones de efectivos para dar cumplimiento a los requerimientos de ese nivel. Bueno, es que el dispositivo terrorista, digamos, y todo lo que se protege en ese sentido, eso desde el primer día que se estableció no se ha abandonado nunca, ni el día 1, exceptuando un solo día, que fue el día 20 de septiembre. El día 20 de septiembre, de los servicios que cubre el plan antiterrorista, el único que fue cubierto fue el aeropuerto. Todos los demás servicios estaban o en la sede de Economía o en el resto de lugares donde tuvimos incidentes que tratábamos pues de minimizar y de que no se convirtiesen en graves alteraciones del orden público. Ya que me saca usted lo del 20 de septiembre, eso ya lo ha contestado usted, yo le pregunto, ¿las decisiones sobre la intervención de orden público el día 20 de septiembre las adoptaban ustedes desde el centro de coordinación o los responsables, los mandos in situ a cargo de esas brigadas? Desde el CECOR lo que hacíamos era, sobre todo, la distribución de los efectivos de orden público, digamos, y teníamos la vista, una mirada general a todo lo que estaba ocurriendo. Y no se pueden tomar decisiones, es decir, las decisiones en un día como fue aquel pues que podíamos haber tenido conflictos más serios. En un día de ese tipo, lo que haces en un sitio puede tener consecuencias en otro. Por tanto, esa mirada general y ese actuar con un cierto punto de prudencia, de decir, vamos a que la cosa vaya tranquila, porque si en un sitio tenemos una grave alteración del orden público, se nos puede disparar a toda la ciudad, porque hemos tenido experiencias en ese sentido. Esa fue la participación de los mandos superiores del cuerpo desde el CECOR. Pero las decisiones concretas sobre cómo avanzar, cuántos... ¿Cómo? Las decisiones concretas de las unidades de orden público. Esas las tomaban, son técnicas y las tomaban ellos. Y las limitaciones que a veces suponían y había, también ellos. Ha sido usted preguntado en un par de ocasiones sobre el lanzamiento de proyectiles y las botellas. La pregunta es si sabe usted si las botellas eran de plástico o de cristal. Puedo hablar de oídas, yo no estaba allí. Es decir, hablaría de oídas que era de plástico porque creo que es lo que llegó, pero no quiero decir una cosa que no es. Como no lo sé, no sé si es de plástico o es de cristal. ¿Tiene usted noticia de algún incidente en el plano de la agresión física, del acometimiento de mayor entidad a estos que se han descrito? Que yo tenga conocimiento, los que he descrito anteriormente. Que usted sepa, el tema de los vehículos y de la presencia de armas largas en dichos vehículos, ¿de qué manera afectó al dispositivo y a la hora de salida de los miembros de la comitiva judicial? ¿De qué manera afectó? Ahí hay una disfunción que también nosotros en el CECOR tenemos conocimiento a la 1 y algo de esos hechos. Parece ser que en el lugar de los hechos se tuvo antes. Pudo haber una disfunción en ese sentido. Sé lo que hicimos a partir de la 1 y algo, desde el CECOR lo que se ordenó.
En concreto, la primera idea fue traer gente de las unidades de seguridad ciudadana de paisano para que ellos hicieran un círculo alrededor de los coches. Entró alguno, pero la densidad de la gente no permitió al final que entrase realmente un grupo de gente suficiente como para asegurar ese círculo, digamos, esa protección. Dado que no podíamos, pedimos a través de los voluntarios que había, que en la medida de lo que pudieran, que lo hicieron, pues hicieran también un círculo. Y nosotros lo que hicimos, digamos, a partir de ese momento fue posicionar el helicóptero prácticamente durante toda la tarde allí. A partir de que tenemos conocimiento de que hay armas, que primero era material sensible, hasta que dijimos, bueno, ¿qué es material sensible? Se nos dijo, armamento. A partir de ese momento, esas acciones. En la descripción de ese armamento, que usted sepa, ¿alguien le precisó del cuerpo de Mossos d'Esquadra o de cualquier otro cuerpo policial si se trataba de armamento con munición ordinaria o con munición de plástico? Que yo sepa, no. Si Ferran al coronel se lo dijo, o los que estaban ahí, yo personalmente, se me dijo armas. Este dato no lo conoce usted. Yo no. Bien. Desde el momento en que tenían ustedes monitorizada la puerta de la consejería, ¿observaron ustedes algún intento violento de acceso a la misma por parte de la muchedumbre? Mientras yo vi imágenes del helicóptero, el único acometimiento que yo observo es el que he descrito antes, en el momento que está avanzando la línea de brigada móvil cuando llega a la esquina. Otra cuestión, ha sido usted preguntado también varias veces por los permisos de la manifestación y por convocarla o desconvocarla, o el papel del señor Sánchez. El día 20 de septiembre en Barcelona estaba suspendido el derecho de manifestación y concentración. Se había decretado algún tipo de estado de excepción. A ver, señor, venga, haga otra pregunta si tiene... Tiene toda la razón. Voy acabando, señor presidente. El 13 de octubre se produjo una reunión en la prefectura de policía, de la cual se levantó acta. En la misma se hicieron una serie de consideraciones sobre el nivel de conocimiento de inteligencia que tenían ustedes con carácter previo al día 1 de octubre y su socialización, la socialización de esta información con los demás cuerpos policiales. ¿Recuerda lo que se dijo a este respecto en esa reunión? No. Socialización. Bueno, compartir. A ver, sé que había reuniones, comisario Castelví, hay una comisión de coordinación la subcomisión de policía, una comisión de coordinación de policía judicial, de las cuales dependen dos subcomisiones, una de investigación criminal, digamos, y otra de información. Y esa forma parte de la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos, la de Guardia Civil y la de Policía Nacional. Y en el ámbito de esas era donde se estaba trasladando cada cuerpo la información que tenía. Eso es así. En cualquier caso, ¿conoció usted el acta de esta reunión? Yo no. No la conocí. Yo no la he tenido no le pregunto más sobre la misma. Voy terminando. El día 27 de octubre, después de una serie de declaraciones efectuadas en el Parlamento de Cataluña, se puso usted a disposición del fiscal superior y del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Usted y, evidentemente, el cuerpo de Mossos d'Esquadra. El 27 de octubre, el día de la declaración el 27 de octubre yo llamo a no sé si eran la 1:30, a las 2, puedo equivocarme de media hora. Yo llamo al fiscal superior de Cataluña y llamo al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Primero les digo si había personal, y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición de tanto de la Fiscalía como del órgano judicial, porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento. Desconocíamos, y lo digo personalmente, la trascendencia jurídica, qué era aquello y qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad, y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones como cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba, en un dispositivo que habíamos preparado. Pues muchas gracias por su amable atención, eso es todo.
Señor Pinar. Con su venia, excelentísimo señor. Buena tarde, Major. Vamos a ver, mire, esta mañana le preguntaba a la acusación popular sobre una llamada telefónica que usted hizo o recibió del juzgado de incidencias, juzgado de instrucción 29, y yo le voy a preguntar ya con la venia previa de su señoría, si usted no lo considera necesario que se le exhiba, yo le voy a leer, y ya digo con la venia previa del tribunal, la diligencia de constancia que el letrado de la Administración de Justicia, el juzgado en funciones de guardia, recogió del contenido de esa conversación telefónica que usted tuvo con el magistrado instructor en funciones de guardia e incidencias. Yo le voy a leer para que diga usted si lo que le voy a leer es fiel reflejo exactamente del contenido de la conversación. Son 2 párrafos muy breves. Se dice literalmente con su venia: por el mayor señor Trapero se informa de que los funcionarios de Guardia Civil tienen garantizada la salida y han manifestado que no salían. Luego han dicho que saldrían 9 guardias civiles y la LAG, le leo literalmente, paréntesis, los funcionarios de Mossos d'Esquadra tenían ya a 20 escoltas dentro de las dependencias donde estaban aquellos. Y luego la LAG ha dicho que saldría sola y lo han dispuesto así, que posteriormente se han efectuado indicaciones contradictorias como la de que la LAG había manifestado que no salía sin los agentes. El problema se centraba en que, al parecer, la diligencia de entrada no se había acabado y así lo han comunicado el informante, entre otros, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Se adecúa fielmente el relato que le acabo de contar, que consta en una diligencia de constancia, con el contenido exacto de la conversación que usted tuvo con el magistrado? Yo ya he respondido antes que he leído ese acta y desde la vivencia que tuvimos los mandos que estábamos en el CECOR no cambio ni una coma. Expresa fielmente, no lo siguiente, lo que nosotros estábamos viendo en aquel momento. Le preguntaron esta mañana por diversas conversaciones telefónicas que usted mantuvo ese día 20 de septiembre con el señor Jordi Sánchez. Tengo que preguntarle si con anterioridad o especialmente con posterioridad a ese día 20 de septiembre ha mantenido usted conversaciones con el señor Jordi Sánchez, conversaciones asiduas telefónicas con el mismo. Yo con el señor Sánchez creo que puede ser una reunión, como mucho 2, en el marco de cuando esta persona era el segundo, creo que era el segundo, o era un cargo de la sindicatura de Greuges. Por tema, me parece que era de menores, un tema que trabajaba el síndic. Hubo una comisión de Mossos que estuvimos colaborando ahí, que tuvimos reuniones, pero con otras, también con el Ayuntamiento de Barcelona, con entidades que trabajaban en el ámbito de menores. Y, por tanto, bueno, de estar ahí, un miembro más de la reunión. Fuera de eso, yo tan solo una vez me he visto con el señor Sánchez, que debía ser, no sé precisar si es 2015, 2016, que era a raíz de algún tipo de una época que estábamos teniendo bastante conflictividad en el sentido de manifestaciones y demás, que él me llamó y lo que me decía era si necesitábamos ayuda un poco para interlocutar pues con la gente que se manifestaba, y le dije que no, porque teníamos el área de mediación, que por tanto ya tenía establecidos sus contactos en ese sentido. Fuera de eso, las conversaciones que tuvimos ese día, y yo no he vuelto a hablar nunca más con él, ni por teléfono, ni verbalmente, ni de Mire, como quiera que usted tuvo ese día conversaciones con el señor Sánchez, le pregunto, bien por percepción directa del transcurso de esas conversaciones que tuvo a lo largo del día con el señor Sánchez, o bien por información que le pudiera haber trasladado a usted esa misma jornada o en jornadas posteriores, los miembros de Mossos d'Esquadra de Mediación o la intendente señora Laplana, ¿usted tuvo la percepción o tuvieron ustedes la percepción de que la actuación del señor Sánchez era de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o era de impedimento a colaborar con las órdenes o con las sugerencias que ustedes podían ir haciendo a lo largo de la jornada? Yo solo puedo hablar de la mía, el resto de personas que hablen ellos. De la mía era de colaboración, siempre me dijo con las personas pues que él tuviese ascendente, y tan solo sé que, y es así también, y hay que decirlo, en una de las conversaciones no fue del todo agradable,
Pienso que porque él, es decir, que es el tema de la línea policial. Hay un momento que es, bueno, como parecía que era contrario, y yo le dije, tú no me vas a decir a mí cómo se hace un dispositivo policial. Creo pensar, y lo digo igual que digo una cosa, creo que era también de buena fe en el sentido de, bueno, que la brigada móvil, digamos, pues en contacto con la gente, él podía entender que pues eso podía provocar algún tipo de incidente, pero evidentemente yo no iba a cambiar nuestra manera de hacer porque él lo viese o lo dejase de ver a su manera. Pero creo que en general, puedo decir, al menos conmigo la impresión que me dio era de colaborar a que aquello fuese dentro de, bueno, con el máximo de orden y colaborar desde ese punto de vista con el servicio de orden que había y con lo que le pedimos, con los cordones de voluntarios. Bien, no tenía previsto preguntarlo, pero como el excelentísimo señor fiscal ha incidido nuevamente sobre el particular, ¿le consta a usted o sabe si a raíz de estos hechos del día 20 de septiembre la Guardia Civil elaboró el atestado número 90 y el atestado número 95 en fechas 23 de septiembre y 5 de octubre, monográficos de estos hechos, y en ningún momento en dichos atestados, pese a que aparecen los nombres de los señores Sánchez y Cuchar... Menos argumentación bien. Y haga la pregunta. Si le consta si la Guardia Civil en esos atestados cita a declarar a los señores Sánchez y Cuchar. Si le consta. Me los he leído, creo que no, pero vamos, hay que se consulten los atestados. Es que no, a mí no me suena. Perfecto. Pero bueno. Gracias. Mire, oiga, cuando fuera de las entradas y registros de este día, con carácter general, cuando ocurre una diligencia de entrada y registro ordenada por un juzgado en Cataluña y que se ha encomendado al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, ¿en qué momento se pone en contacto y cómo se pone en contacto estos cuerpos de seguridad del Estado con ustedes para reforzar o para favorecer el orden público de esas entradas y registros que se van a realizar? Bueno, en el caso de operaciones de este tipo, es decir, es que no sé cómo explicarlo. Nosotros, cuando hay algún tipo de operación policial, si se necesitan recursos del otro, lo normal, digamos, es comunicarlo con antelación, sobre todo para planificarlo. Bueno, aquí se procedió de otra manera. Yo creo que yo no he hecho la culpa a nadie, solo digo que el hecho de no poder planificar explica muchas cosas de lo que sucedió ese día. No pretendo entrar ahí, simplemente el hecho de que, obviamente, porque todos los que estamos en estrado sabemos que las órdenes de entrada y registro vienen previamente de unas actuaciones que son secretas, yo pregunto, aun siendo secretas las actuaciones de cualquier orden de entrada y registro, ¿se comunica previamente cuando puede haber alguna previsión de algún incidente de orden público a Mossos d'Esquadra para reforzar la seguridad del orden público? Pues quiero entender que si funciona la confianza, que es lo que pensábamos que funcionaba, pues hombre, tú aún, si necesitas recursos de otro cuerpo, se lo tienes que comunicar, sea secreto o no. Perfecto. A partir de ahí cada uno sabrá por qué ha actuado como ha actuado. Sobre los botellazos a los dos Mossos, ¿le consta si los mismos resultaron lesionados y, en caso afirmativo, de qué tipo de lesiones sufrieron? ¿Se acuerdan? Sí. Creo que ese día ahí no resultó herido ningún Mosu, creo. Bien. Creo. No sé si hay alguno de la Brigada Móvil no sé si es en ese momento de la línea policial o hay alguna patada o algo, y creo que en otro escenario me parece que 5 agentes resultaron heridos, pero creo que los de la botella esta no. Bien. Mire, nos vamos ya hacia lo que es el 1 de octubre. ¿Sabe usted o le consta si desde el día 14 de septiembre en Cataluña hubo aproximadamente 400 actos de promoción, desde el día 14 de septiembre al 29 de septiembre, de promoción del referéndum del día 1 de octubre y para que la gente participara en el mismo? Si le consta. No lo sé. ¿Ustedes, los Mossos d'Esquadra, recibieron alguna indicación? Pero en todo caso,
De promoción del referéndum. No sé si usted recuerda que hubo un acto el día 14 de septiembre en Imperial Tarraco, que hubo más de 10.000 personas, y el día 29 de septiembre en María Cristina hubo también un acto con miles de personas en el que se... Yo por eso le iba a responder. De los que sé y que se entendía que tenían un carácter ilícito, y que por tanto estaban dentro de la instrucción 2, son de los que informamos a la Fiscalía. Esos es de los que tengo conocimiento. Muy bien. Y ya para acabar, el día 1 de octubre, pese a la información que ustedes tenían, el día 1 de octubre, por información que usted pudo comprobar directamente o por información que verbal o por escrito le pudieran trasladar aquellos mandos o inferiores jerárquicos suyos, ¿le consta si el día 1 de octubre los ciudadanos que fueron a votar a los distintos colegios electorales de Cataluña se personaban en los centros electorales portando armas de fuego, armas blancas, palos, cualquier otro objeto contundente? ¿Hubo quema de contenedores? ¿Se alzaron barricadas con la finalidad de acometer directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La pregunta. Bien, sí le consta. Creo, bueno, en esos términos a mí no me consta, tampoco, no lo sé, sencillamente, no lo sé. Creo que con carácter general no hay nada de eso. Muy bien, no hay más preguntas, gracias. El testigo ha sido también propuesto por la defensa del señor Cursar. Sí, con la venia de la sala, gracias. Perdone, si tiene previsto un interrogatorio, digamos, con preguntas variadas, hacemos el descanso ahora y en 15 minutos volvemos. Sí, muy extenso no será, pero unas cuantas preguntas. Estupendo. Bueno, pues entonces dentro de 15 minutos volvemos.